Abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 24. Al terminar la palabra de Dios, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a tomar el tiempo para la Santa Cena. El tema es, creo yo, introductorio para que podamos comer del pan y beber del vino, de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. He recibido de Dios en el 2014 que este año para la iglesia Yeshua y para la iglesia que lo quisiera tomar es el año del buen testimonio. Diga conmigo, del buen testimonio. Pero el Señor también nos regaló doble porción en este año y nos dijo que este año también iba a ser el año de gobierno. Y he venido predicando hace unos días acerca del gobierno de Dios en nuestra vida. Ya lo enseñé acá. También hablamos acerca de y enseñamos acerca de el gobierno de Dios para el hogar. Ahí están todas las grabaciones, ahí está ya en los videos, en el internet. Usted puede recibir lo que Dios nos ha dado. Y empezamos tal vez de lo general o de la bendición de Dios para el gobierno en nuestra vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Dios quiere que gobernemos en el Espíritu. Vemos también cómo Dios pone un diseño para el gobierno en el hogar. Y hoy voy a hablar acerca de algo muy particular, de algo muy individual. Y muchas veces eso confronta, eso nos saca de la comodidad, eso nos hace diferentes, pero debemos de gobernarnos también a nosotros mismos. Debemos de tener un buen gobierno de nosotros mismos. Muchas veces queremos enseñarle, por ejemplo, a un país, a una ciudad, a una comunidad, cómo debería de gobernarse, ¿verdad? Usted muchas veces va por las calles y dice, si yo fuera presidente, haría tal cosa. Si yo fuera alcalde, haría tal otra. Muchas veces llegamos a nuestro negocio o a la empresa, o va usted a visitar algún negocio, alguna empresa y dice, si este fuera mi negocio, yo pondría tal cosa. Algunos llegan a la iglesia y dicen, si yo fuera el pastor, yo haría tal cosa. Y muchas veces queremos gobernar hacia afuera. Muchas personas incluso se quieren meter en el gobierno de la familia, ¿verdad? Principalmente parientes cercanos, parientes políticos. Es que ustedes tal cosa, es que si yo hiciera, es que si fueran mis hijos, ¿verdad? Y queremos solamente ver afuera. Pero hoy, hermanos, antes de entrar a la palabra de Dios y a la cena del Señor Jesucristo, debemos, hermanos, de entender también que sí es necesario ver tal vez aquellas cosas que afectan una comunidad, una familia, una iglesia. Pero más allá de eso, hermanos, debemos de tener un buen gobierno de nosotros mismos. Y muchas veces eso es lo que más cuesta. Tal vez nuestra familia funciona bien, tal vez la iglesia funciona bien, tal vez hasta la ciudad o el lugar donde usted vive, pues funciona muy bien. Pero cuando nos vemos en lo particular, cuando nos pasamos la lupa, cuando hacemos ese autoexamen, que debemos de hacerlo antes de comer el pan y antes de beber de la copa, cada vez que nos reunimos y celebramos la cena del Señor Jesucristo, debemos de examinarnos. El apóstol Pablo enseña y dice, cada uno debe de evaluarse y antes de comer el pan y beber de la copa, pedir a Dios, si hay pecado, perdón. Si hay faltas, perdón. Si incluso hay algo contra alguien, vaya y arréglelo antes de. El apóstol Pablo fue bastante claro en ese sentido. Y hoy quisiera yo tal vez ir un poquito más profundo, hermanos, antes de también ver ese misterio que es la cena del Señor. Y realmente ver cómo estamos. La pregunta que pudiera hacerte es, ¿y tú cómo estás? ¿Crees que tienes un buen gobierno de ti mismo? ¿Crees que has dominado los deseos de la carne que habla Gálatas 5? ¿Crees que ya las cosas viejas pasaron y algunas de las más difíciles están pasando? ¿Crees que tal vez ya dominaste tu carácter, tus pensamientos, tu forma de hablar? ¿O todavía hay cosas
en las cuales literalmente pierdes el control. Mucha gente es cristiana por muchos años, sin embargo todavía no se gobierna a sí mismo. Le hace falta más del Espíritu Santo, porque dentro del fruto del Espíritu Santo está uno de los regalos más importantes que se pronuncia, y es el dominio propio. Y el dominio propio es un beneficio para el creyente. Mucha gente cree que es un limitante. Yo no me meto con la palabra y yo no me meto con el Espíritu, porque lo primero que me van a decir son todo lo que yo no puedo hacer. Y hermano, el dominio propio nos da libertad. El Espíritu Santo nos ha llamado a libertad. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces vemos que lo que entendemos muchas veces como las cosas que yo quiero hacer desagradan a Dios, desagradan la palabra. Y mire, hermano, nos traen consecuencias. Si no nos podemos gobernar a nosotros mismos, somos nosotros los que vamos a recibir consecuencias. Y es por eso que, a pesar de ser creyentes, a pesar de tener la salvación, a pesar de ser cristianos, incluso servir en la iglesia, les falta o nos falta más del dominio propio y más del gobierno de sí mismos. Muchas veces tendemos a pensar cosas inadecuadas. Y no le estoy hablando de pecados o de situaciones difíciles, simplemente al desagradar, al simplemente derribarnos, al simplemente vivir derrotados. Muchos cristianos luchan hasta con la depresión por esos pensamientos negativos, por esos pensamientos derrotistas. Mucha gente no se atreve a lograr o avanzar en su vida personal, familiar o empresarial, o incluso en el servicio a Dios, porque todavía tiene ciertos pensamientos que no ha logrado gobernar. Y es ahí donde el Señor nos quiere revelar a través de su palabra que debemos de tener dominio propio. ¿Cuántos quieren tener dominio propio? Así que el tema de hoy le he titulado el gobierno de sí mismo. Si usted quiere ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 24 y versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, que era un gobernador, Félix, que era una persona de eminencia, Félix, que tenía la potestad de darle libertad, porque Pablo estaba preso por causa del evangelio. Félix se espantó y le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces yo me puse a pensar, bueno, cuando el apóstol Pablo le predicaba de la salvación, ahí le oía todo lo que quería. Cuando el apóstol Pablo le predicaba acerca de la vida eterna, ahí le oía todo el tiempo. Seguramente si le decía acerca de que iba a ser feliz, dichoso, que iba a prosperar, que iba a hacer todo bien, seguramente Félix pasaba horas deleitándose con Pablo. Pero, dice, un verdadero apóstol o una verdadera doctrina apostólica y profética siempre va a revelar lo que hay en el corazón del hombre. Y Pablo estaba en esas reuniones con Félix, a pesar de estar preso, y Pablo le enseñaba acerca de, lo primero que le enseñaba era de la justicia. ¿Vamos bien? Y después, ¿de qué más le enseñaba? ¿De qué más le enseñaba? Del dominio propio. Y terminaba Pablo rematando, como decimos, en la cereza del pastel, con el juicio venidero. Entonces póngase usted a pensar. Muchas veces nos gusta escuchar acerca de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, de los milagros que el Señor hace, de la misericordia de Dios, que Dios es bueno. Pero cuando nos empiezan a hablar, mira, hay algo de justicia, y la justicia viene a través de la fe, y de la fe del oír de la palabra de Dios. Hay cosas que son justas, hay cosas que Dios nos demanda a través de la palabra. No es que querramos o no, es que debemos de hacerlo, porque eso es justo. Ahí opera la justicia de Dios. Y ahí se empezó a sentir Félix incómodo. De ahí
le habló acerca del dominio propio, porque este bandido, fíjese usted, tenía una mujercita que no le convenía y no era ni adecuado. Había agarrado de esposa a alguien que no era la suya. Y entonces ahí a peor, ¿verdad? Ya del dominio propio. Mira, Félix, eso que estás haciendo no agrada a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos provee, Dios es justo, pero tienes que dejar todas esas malas maneras de vivir, esas malas maneras de pensar. Y termina Pablo diciendo, y hay algo más. Y le decía a Pablo seguramente, Cristo viene pronto. Y ahí peor, ¿va? Va a venir Cristo y yo mal. Mejor me espanto, dijo Félix. Y entonces lo mandaba de regreso a la cárcel. Tanto así que hasta esperaba a Félix que le dieran mordida, como buen político, ¿eh? Queriéndose ahí aprovechar. Ahí está hablando Pablo acerca de este dominio propio que debemos de revelar, que debemos de ver cómo estamos. ¿Realmente nos hemos gobernado a nosotros mismos? ¿Realmente venimos a la iglesia con el deseo de decir, Señor, perdóname, límpiame, vivifícame, ayúdame? El mismo apóstol Pablo llegó a decir, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, hermanos, el tema del gobierno de uno mismo o del dominio propio y el tema de la cena del Señor no es para juicio, no es para condenación, no es para señalar, sino es para que Dios extienda su misericordia. Si aprendemos y decimos, Señor, yo necesito más del cómo gobernarme a mí mismo. Hay cosas que nos obligan, que nos impulsan, que nos separan de la voluntad de Dios. Primera de Corintios 6:9. Si usted quiere leerlo conmigo, vamos a leer hasta el versículo 20. Primera de Corintios 6:9 al 20. Cuando lo tenga me dice amén. O si no tiene Biblia, acérquese a un cristiano, hermano, o pídale a uno de los servidores que le preste una Biblia. Ahí tenemos Biblias para que usted lea la palabra. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 20. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes o maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire esa lista de personajes o de personalidades que da allí el apóstol Pablo acerca de quienes no heredarán el reino de Dios. Venimos de un viaje a Estados Unidos y nos estaban contando acerca de que en muchos estados hablar acerca de este tipo de personalidades que hay en la Biblia ya va a ser incluso prohibido o penado por la ley. Y uno de los pastores nos contaba que habló con el sheriff, con el encargado de un área, y le dijo, bueno, vayan preparando cárceles más grandes porque la van a llenar de pastores. A ese punto se está llegando, hermano. Y pastores que van a predicar el evangelio. Por supuesto, los politiqueros van a quedar bien con todos, ¿verdad? Y no van a querer ofender a nadie. Y hablar del dominio propio del gobierno de sí mismo, jamás, ¿verdad? Pero habrán pastores o habrán iglesia verdadera que va a anunciar al mundo que necesita gobierno de sí mismo, que hay cosas por las cuales no heredan el reino de Dios. Porque, hermanos, la iglesia debe de estar preparada para heredar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Si no, ¿para qué congregarnos, verdad? Si no, ¿para qué vivir en santidad, hermano? Si no hay una esperanza, si no hay una fe, si no hay vida eterna. Si Cristo no resucitó, dijo el apóstol, en vano, ¿verdad? Hacemos lo que hacemos. Pero ¿cuántos sabemos que Cristo resucitó? Que Él nos da vida, Él nos da vida, libertad, Él nos da vida eterna.
Él es nuestro rey y esperamos ese reino. ¿Cuántos esperan ese reino? Y debemos de estar preparándonos, debemos de estar siempre listos, siempre atentos e ir dejando la vana manera de vivir. Dice el versículo 11, importante, y esto erais algunos. Ok, entonces, hermanos, realmente debemos de reconocer, por la misericordia de Dios, ahora somos hijos de Dios. Antes pudimos haber sido muchas de estas cosas, o tal vez peores. Algunos dicen, ay, al apóstol Pablo le faltó mi vida. Yo le hubiera contado mi testimonio, ellos se hubieran agregado más cosas. Bueno, pero esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, hermano, qué bendición saber que ahora somos hijos de Dios, que hemos sido lavados, que hemos sido santificados, que hemos sido justificados. Pero nos queda correr hacia adelante, seguir hacia la meta, diciendo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muchas veces ya hemos sido lavados, perdonados, santificados, empezamos nuestra nueva vida en Cristo, ya incluso de muchos años, pero nos cuesta gobernar esas áreas. No tenemos sabiduría para decir: no, hombre, eso no me conviene. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me sigue pasando, hermano. A veces uno se empeña en hacer cosas, en decir cosas, en tener ciertas amistades, en lograr querer hacer algo, y eso ni conviene, ni edifica. Pero nos falta gobierno de nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere darnos principalmente, hermanos, en estos últimos tiempos. Yo creo que en estos últimos tiempos Dios va a tratar con cada uno. Dios va a ver realmente lo que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y, hermanos, nos pedirá cuentas. Hoy la enseñanza es: podemos hacerlo, pero debemos de saber si lo estamos haciendo por nuestro deseo de la carne, nuestro deseo de los ojos, nuestra vanidad de la vida, o realmente lo estamos haciendo porque Dios nos ha indicado que debemos de hacer. Ahí está en el versículo 12 lo que le acabo de decir. Leámoslo juntos para que quede bien claro. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ok, entonces, hermanos, el primer fundamento que pudiéramos poner aquí en el tema del dominio propio es: ¿qué cosas todavía te dominan? ¿Qué situaciones todavía literalmente decimos se pierde el control? Para muchas personas tal vez es el dinero. Están ahí afanados, angustiados, están dando su vida queriendo obtener algún recurso. Y, hermano, no quisiera que usted diga: entonces ya no trabajamos. No, pero póngase usted a pensar: ¿conviene? ¿Es lícito? Bueno, de entrada, ¿verdad? Tiene que usted ver y empeñarse en un negocio que sea lícito, en una profesión que no transgreda las leyes de los hombres, las leyes de su país. Porque si es ilícito, no le conviene, y seguramente tarde o temprano le van a ir a dejar café ahí a la zona 18. Porque tarde o temprano se descubre: todo lo que es ilícito va a ocasionar un daño. El impío dice: no hay Dios, no hay quien lo vea. El impío, mientras está en el pecado o en la transgresión, dice: no me van a agarrar, y tarde o temprano le traen consecuencias. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Y entonces hay cosas que son buenas, son lícitas, pero como que no convienen. Como que debemos de establecer prioridades. Como que nos debería de decir: bueno, me hace falta gobernarme en esa área. A algunas personas tal vez es algún área de su carne. Hablemos hasta de la comida.
Hay gente que dice que yo aquí arraso con todo. ¿Y qué le va a pasar? Le ocasiona daños en su salud. Una persona que no duerme bien, que no duerme las horas adecuadas en su día, una persona que no hace ejercicio, le va a ocasionar ¿qué? Daños en su salud. Ahora, aquella obsesión, aquel culto al cuerpo como tenían los griegos, a tal punto que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: el ejercicio poco aprovecha, pero aprovecha. Por supuesto, usted no va a pasar 20 horas y gastarse su dinero en esos gimnasios o en píldoras mágicas. No se baja en 3 días, hermano. Lleva 3 años produciendo, tenga 3 años para bajar. ¿Sí o no? No existe la dieta mágica, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? Sabiduría. Darnos el dominio propio para decir: no, esto me conviene, es sano para mi salud, me va a traer alimento, me va a dar producir energía, voy a recuperar mis fuerzas, me conviene. Y hay cosas que literalmente debemos de decir de entrada: no conviene. Pero nos cuesta. A veces es hasta nuestra forma de hablar. Fíjese que en ese listado hablaba de los maldicientes. Y hay gente, hermano, que tiene 20 años de cristiano, pero tiene una lengua, hermano. No dice una buena palabra sin decir 4 malas, hermano. Máxime cuando acaba de salir de la iglesia y va ungido por el Espíritu y se le atraviesa el camionetero, ¿verdad? Hasta quiere imponerle manos. ¿En qué nos hace falta dominio propio? Tal vez te hace falta dominio propio hasta en tu trato con los demás. ¿Quieres ahí ser exclusivista? ¿Quieres juntarte solo con los que a ti te gustan? ¿Haces acepción de personas todavía? ¿En qué nos falta gobierno? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Tomen una decisión el día de hoy, amada iglesia. Debemos de no dejarnos dominar por ninguna cosa que desagrade a Dios, a su palabra, o que nos vaya a traer consecuencias negativas en nuestra vida. Las viandas, dice el versículo 13, para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Únase conmigo en el versículo 17. ¿Qué dice la palabra? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Vamos, léalo recio. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ok, entonces ahí, hermanos, ya se pone más interesante nuestra vida, porque usted puede decir: bueno, mi carne me guía hacia lo malo, mis pensamientos todavía no lo logro gobernar, aún lo que yo hablo o digo, hay cosas que todavía me tengo que sujetar. Bueno, pero si te unes al Señor, eres un espíritu con Dios. Si vas a los pies de Cristo, si compartes de la comunión con el Señor, Dios te da la fuerza, Dios te da la habilidad, Dios nos da la capacidad para gobernar nuestro ser, hermanos. Seamos uno con el Señor, uno en el Espíritu. Y mire qué importante esto. Ahí Pablo enseña y dice: son ustedes, o somos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Y hermano, importante es también congregarse. Mira a tu vecino y dile: no dejes de congregarte. Muchas personas que tienen problemas y viven en situaciones de pecado, viven en situaciones que no se gobiernan, van de situación en situación. Lo primero que usted ve en su vida es que han dejado de congregarse.
lo primero que nos hacemos cuando tendemos a ser gobernados por nuestros pensamientos es separarnos de Dios. No digamos aquellos que dejan de discipularse, hermano. ¿Cuál es el deseo de Dios para que estemos juntos? Porque Dios dio este infinito misterio que se llama la iglesia de Jesucristo, para que estemos activos, para que nos motivemos a hacer lo bueno, para que aprendamos de los ministros o de los ministerios la sana doctrina y perseveremos juntos. Si tú vas a decir, no, yo me voy a dominar a mí mismo y me voy a esconder allá a la cueva, hermano, te vas a secar. No vas a poder seguir. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la congregación, necesitamos la unción de los ministerios para que nos ayuden y transformen nuestra vida. Seamos de ese cuerpo de Cristo, seamos miembros del cuerpo de Cristo. 18 al 20, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Terminemos el versículo 20 juntos, por favor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, hermano, dígale a su vecino, Dios te compró por precio. Jesucristo dio su cuerpo, dio su sangre. Él pagó el precio de tu salvación, para que ya no vivamos atados o gobernados por lo que antes vivíamos. Dios dio en la cruz del Calvario a Jesucristo para que hoy tengamos gobierno de nosotros mismos, justificación y bendición. Mi hermano, si avanzamos en el dominio propio, vamos a vivir felices, hombre. Solo 2 dijeron que, gloria a Dios. Con nosotros 3 que vivamos felices está bien, hermano. Si tenemos más del dominio propio, vamos a vivir dichosos. Vamos a, mire, hermano, a vivir tranquilos, hermano. O dígame si no, si nos dejamos gobernar por nuestro carácter, a veces metemos las patas, hermano. Que las patas, las manos, la cabeza, todo metemos, hermano. Y a veces nos arrepentimos, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo y nos dice, eso que dijiste, eso que estás haciendo, mira, anda a pedirle perdón. Ahí va, vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Nos pasa sí o no? Pero si nos gobernamos con el Espíritu, si aprendemos a vivir la vida que el Señor quiere, hermanos, nos vamos a evitar hasta dolores de cabeza. Si aprendemos a vivir con el dominio propio, sabiendo que hemos entregado nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor, y que estamos al servicio de Dios y somos gobernados por su palabra, somos gobernados por su presencia, no por el que dirán. Entonces, hermano, enséñeme usted cómo se debe de comportar un cristiano. No me pregunte a mí, pregúntelo de rodillas a Dios. ¿Qué Dios quiere que tú gobiernes? Porque si no, volvemos al tema de las reglas, ¿verdad? Y dice la Biblia que en los fariseos y los saduceos y los escribas querían imponerle cargas a la gente que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Y entonces se transforma la adoración a Dios en una religión, en una religiosidad. Por ejemplo, solo es un ejemplo. Mire pues, no se va a ofender, solo es un ejemplo. Se lo estoy así de antemano. Mire pues, la Biblia dice que la mujer debe de cubrirse con un velo cuando ora y cuando profetiza. ¿Dice o no dice? Pero como no nos dejamos gobernar ni por la palabra, no le prestamos importancia. ¿Dice o no dice que los jovencitos o los hijos deben estar sujetos a sus padres? ¿Dice o no dice? Pero como no dejamos gobernar, mire cómo está la sociedad. Y así pudiera ir de todo lo que de la palabra de Dios dice acerca de cosas que por no dejarnos gobernar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y que Dios le exige a su pueblo. Hermanos, solo con eso deberíamos de ser dichosos.
porque Dios nos quiere separar del mundo. Dios no quiere que vivamos como el mundo, hermano. Dios nos trajo a la vida en Cristo para que tengamos vida en abundancia, para que seamos bendición, para que tengamos paz. Y con el Espíritu Santo nos ha dado el regalo del dominio propio. Entonces, hermanos, ya es tiempo de crecer también. Ya es tiempo de madurar. No podemos estar jugando a llevar 20 años, 30 años o más años de cristiano y todavía hay cosas que no nos logramos dominar. Cosas que todavía ellas nos gobiernan. Y por eso es importante que antes de la Santa Cena del día de hoy hagamos una evaluación. Hay cosas que todavía me dominan. Ay, todavía soy envidioso usted. Mire, todavía soy celoso usted. Mire, la lengua, no digo malas palabras, pero ando hablando mal de todos los demás. Solo a usted le voy a contar. Y de usted le cuenta a todo el mundo. Mateo 7, versículo 1. El Señor Jesús nos da uno de los principios importantes para llegar a dominarnos y para que entendamos el principio del dominio propio. Mateo 7, versículo 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y entonces diga conmigo: ojo aquí. Mire pues, queremos que la esposa, queremos que los hijos, queremos que los padres, queremos que el esposo haga o se comporte o se gobierne, pero no miramos lo que nosotros tenemos. Dice ahí: ¿por qué quieres medir a tu hermano? ¿Por qué quieres juzgar a tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Es cierto, puede ser que nuestro hermano, nuestra familia o nuestra iglesia tenga algo ahí. Dice ahí que es evidente que la otra persona, el hermano, tenía una paja, algo que le molestaba en su ojo. Pero el otro quería juzgar, criticar, señalar, medir, cuando no miraba todavía primero la viga que tenía en su ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita. Y nos da, mire pues, Jesús no solamente da el señalamiento, Jesús da ahí el proceso de cómo podemos hacerlo. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, hermanos, aquí Jesús nos está diciendo: bueno, antes de querer ayudar a otros a que se gobiernen, antes de querer ayudar a otros a que dejen su mala manera de vivir, evaluemos primero nuestra vida. Y por eso lo quería enfocar, hermanos, acerca del gobierno propio. Usted solo evalúese como yo me tuve que evaluar. Hay cosas, hermanos, que nos cuesta dominar en cualquier área de nuestra vida. Pero antes de poder decirle a nuestros hermanos, a nuestra familia, a la congregación, antes de poder salir a las calles a decirle al mundo: Jesucristo es la solución, Jesucristo es la salvación, miremos cómo estamos gobernando nuestra vida. Una de las razones por las cuales la iglesia no transforma ciudades o no transforma países es porque muchas veces, hermano, aquí adentro de las congregaciones hay gente que no se ha logrado dominar a sí mismo. Quiere recibir la bendición de Dios, quiere el evangelio light, el evangelio fácil, el evangelio de cosquillas. Todo va bien, le va a salir bien, va a ser rico, famoso, júntese con los que saben. Usted es un campeón, y de campeón no tiene nada, porque no se ha logrado ni dominar usted mismo. No ha logrado ni derribar las obras de la carne.
No deja las pasiones. Pablo le enseña a su hijo Timoteo y le dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque contravienen, nos separan de la voluntad de Dios, nos alejan de la palabra y nos traen consecuencias. Mire, hermano, si no logramos dominarnos a nosotros mismos, vamos a sufrir consecuencias. Este es un mensaje, hermanos, que usted le debería de trasladar incluso a los jóvenes o a los niños. Desde los niños, hermanos, empieza a transformar el dominio propio. Poneme la primera imagen, Julio Roberto. Hasta con dibujitos se lo traje. Mire pues, ahorita cuando encuentre. ¿Cuántos se han sentido así? Máxime ahora, ¿verdad? Usted va a los centros comerciales y todo, y las vitrinas. Y hasta le ponen la musiquita, ¿verdad? Para que usted azote. No tiene, pero de ahí. ¿Dónde empieza el dominio propio? Desde nuestra etapa de la niñez. Por eso la formación de los padres, enseñémosle a nuestros hijos acerca del dominio propio. Y nos hacen unos berrinches, ¿verdad, hermano? ¿A cuánto les han soltado los berrinches? Yo te conozco gente de 60 años que hace unos berrinches, hermano. Y Dios guarde si no lo complace. Y hay padres consentidores, abuelos consentidores, que todo lo que quiera el rey, todo lo que quiera la reina. Enséñale a sus hijos y enseñémosle a nuestros jóvenes acerca del dominio propio. Poneme la siguiente, por favor, Julio Rubén. En algunos era la comida, pero en otros no tienen el dominio propio. Mire, lo que le ingresa se lo gasta. Ya lo tiene. Ahí voy a publicar mañana no mañana, pero en estos días unas cosas en el Facebook. Ahí encontré una foto que dice: ay, tanto desear el aguinaldo, ya lo debo, dice. ¿Tienes dominio propio hasta con tus finanzas? Mire pues, el 14 es domingo. Miremos por favor, recuérdeme, domingo 14. Solo para confirmar y adelantarles la agenda, diciembre. ¿Sí? Ok. Domingo es 14. El del mes es 12. Y del año 14. Ese día le voy a predicar acerca del buen gobierno de las finanzas. Apúntelo. Traiga papel y lápiz. Traiga a los endeudados. Traiga bendición. Pero ese día le voy a enseñar algo. Y Dios también nos va a bendecir aquí en la iglesia ese día. Se lo adelanto. Venga con expectativa y esté orando. Pero mire pues, ¿por qué hay gente que tiene, a pesar de ser cristiano, problemas con la pobreza? Problemas con la necesidad. Hay gente que no logra dominar o administrar su dinero. Gente que va de trabajo en trabajo. Gente que nunca es estable en sus finanzas. Ay, hermano pastor, ore por mí. Está bien, oramos. Pero ¿cuándo vas a dominarte? ¿Cuándo vas a aprender que se necesita primero? ¿Qué? Trabajar, hermano. Dice la Biblia que el que no trabaja, que no. Vaya, aquí todavía le damos víveres, pues. Está bien, todos podemos pasar un tiempo de vacas flacas, hermano. Todos, diga conmigo, todos. Hasta las naciones pueden ser sacudidas por tiempos de vacas flacas. Pero, decían las abuelitas, el que guarda, tal vez no va a estar comiendo mucho, pero hay comidita. Están los frijolitos, las tostaditas, el quesito. Ya le dio hambre, ¿verdad? ¿En qué área de tu vida? Yo le traje 2. No te logras dominar. ¿Qué áreas todavía luchas contigo mismo en las cuales tú sabes que necesitas tener un buen gobierno? Tal vez son tus pensamientos, tal vez son tus emociones, tal vez todavía son deseos de la carne.
¿Qué estás esperando para acercarte a Dios y rogarle que Él derrame su bendición, ponerte a cuentas con Dios y recibir del Espíritu? Hermanos, Dios quiere darnos del fruto del Espíritu Santo para tener dominio propio en nuestra vida. Poneme la otra, Guru Roberto, para terminar. Si no, mire cómo para. Frustrado. Una de las palabras más de moda ahora también en el ambiente cristiano. Hay un montón de gente frustrada, haciéndole el berrinche. Y Dios tan malo. Y me voy de la iglesia. Y hasta se pelean con Dios. Y eso no funciona. Y nada me gusta. Y los pastores tienen la culpa. Berrinchudo. Por no tener dominio propio. Por no sujetar su carne. Por no sujetar sus emociones, sus pensamientos. O hasta su bocota. Porque somos buenos para juzgar, hermano. Pero ¿por qué no empezamos aquí? ¿Por qué no? Llega el apóstol Pedro delante de Jesús y le dice: ¿qué vas a hacer? Necesito lavarte los pies. Ay, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no, a mí no me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame, báñame. Tampoco. Yo te voy a lavar los pies, pero fíjese, el Señor le dice: tú te vas a encargar de lavarte a ti mismo. ¿Cómo? Con el dominio propio. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Cómo? Sujetando todo tu ser al Espíritu de Dios. Para crecer, para avanzar, para servir, para prosperar, para todo. Deja que Cristo te lave los pies hoy, hermano. Tenemos el precioso momento del pan y del vino. Si hay cosas que todavía nos hace falta gobernar, hoy es el día, hermano. Cada día, dice la palabra de Dios, está más cerca el día cuando creímos. Ya es tiempo, hermanos, de presentarle al Señor una iglesia madura, hermano. Bendigo a Dios porque ya el Señor me reveló mucha de la palabra profética que estará decretándose para el próximo año. Y el Señor ha ido confirmando ciertas revelaciones, hermano. Pero, hermano, ya es tiempo de presentarle a Dios una iglesia madura. Ya es tiempo de dejar la vana manera de vivir, hermanos. Es tiempo de perseverar en la sana doctrina. Si no perseveramos en la sana doctrina, hermano, vendrán los tiempos finales y algunos van a ser presa fácil del enemigo, presa fácil de las circunstancias o de ellos mismos. Proverbio 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hay una versión que dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Le da rienda suelta a sus pensamientos? No importa lo que le digan, no importa lo que sienta. ¿Sabe que no le conviene y todavía lo hace? Me va a ser como esa ciudad que no tiene un resguardo. Cuando usted ve la destrucción, que es una de las historias bíblicas más conocidas del Jericó, usted sabe que esa ciudad tenía muros. Era una ciudad fortificada a tal punto que Israel dijo: con nuestras fuerzas no lo podemos lograr, no podemos entrar a Jericó. Así de fuerte, era la ciudad amurallada de Jericó. Una de las grandes maravillas del mundo está en la China y se llama la muralla china. ¿Y qué hizo China? Pues construir esa gran muralla. Se encerró y perdió. Pero mientras tenía esa muralla en esos tiempos, creyeron ellos estar protegidos. Pero aquel que no se logra dominar a sí mismo es como un muro que está destruido, como una ciudad derribada. La palabra dominio propio viene del original que se llama sopronismos y significa disciplina. Por eso es que no nos gusta. Significa autocontrol. ¿Y sabe qué significa? Sobriedad de mente. ¿Qué significa?
Literalmente, mire, una persona que es estable. Dile a tu vecino, tienes que tener dominio propio. Mire, hermano, qué lindo es trabajar con gente estable, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen una bendición que tienen gente que es estable, hermano? ¿Cuántos años tienes en tu trabajo? 10. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? 12. Y todavía faltan más. Gente que es constante. Dice la palabra en el libro de Santiago que el inconstante lo es en todos sus caminos. Una persona que es inestable, inconstante, que cambia de humor, usted le llama ahorita y está contento. En 3 horas, Padre, en el nombre de Jesús voy a llamar a esta persona. Ya no sabe ni cómo está. Hoy lo saluda, mañana no. Hoy asiste a la iglesia, mañana no viene. Hoy quiere servir y mañana se va. Hermano, se necesita gente estable. ¿Con qué? Con el dominio propio. Si no, seremos de esos que siguen girando la vuelta, hermano. Queriendo buscar algo nuevo, queriendo siempre satisfacer, queriendo que algo nos estabilice, cuando lo que debemos de hacer es preguntarnos: ¿seré yo un buen administrador del gobierno de mí mismo? ¿Estaré siendo y estaré dando fruto del Espíritu? Porque dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor. Y hay hermanos tan amorosos, ¿verdad? Ay, tan lindo el hermano. Hasta melosos son, lo abrazan a uno, le soban la barba. Tan lindo. Pero inconstante. ¿Para qué tanto amor? Dice que el fruto del Espíritu es gozo. Hay hermanos que todo el día están alegres, tan contentos, cuentan chistes, le sacan la risa, le ponen cara de cocodrilo para que usted se ría. Pero inconstante, sin dominio propio, sin estabilidad en su mente, en sus emociones. Y así me pudiera ir con cada uno de los frutos del Espíritu. Hermanos, una de las características de tener el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y Dios quiere que perseveremos en eso, hermanos, y que vivamos la vida que nos queda por delante hasta que Cristo venga o nosotros pasemos a su presencia, sabiendo que hemos sido buenos administradores. Póngase de pie. Si me ayuda alguien con el teclado, por favor. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alza tus manos ahí donde estás. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, que hoy, de acuerdo a lo que declara tu palabra, hoy avives el fuego del don de Dios sobre cada uno de nosotros. Y Señor, que ese espíritu que tú prometes y das sea sobre nosotros. El espíritu, Señor, de poder, de amor y de dominio propio. Padre, hoy, Señor, oro e intercedo, Señor, por aquellos que han estado luchando en algún área de su vida, Padre, y les ha faltado dominio propio para dejar su vida. O incluso, Señor, aquellos que les han traído consecuencias. Aquellos que saben, Señor, que por no dominarse han incluso recibido consecuencias en su vida. Padre, hoy intercedo y extiendo mi mano, Señor, y los cubro con tu sangre preciosa. Y te ruego, Señor, que los bendigas, que tú les ayudes. Señor, derrama sabiduría sobre cada uno de ellos para que logren dominarse, para que den fruto, Señor,
de acuerdo a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Y es en algún área tú sabes que tienes que ver tu viga. Yo te invito, amada iglesia, que en este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos, alza tus manos y dile al Señor: Señor, quita la viga de mi ojo. Quita, Señor, esas áreas de mi cuerpo, de mi alma, aún de mi espíritu, Señor, que no he logrado dominar, que no he logrado gobernar. Límpiame, Señor, purifícame. Toma este tiempo, amada iglesia, para ponerte a cuentas con Dios antes de compartir el pan, de compartir el vino. Examínate. Dios ha traído esta palabra para darte bendición, para darte seguridad, para afirmarte. El Señor ha enviado su mesa, ha enviado su vino, ha dado su salvación para que tomes tu porción. Tú eres hijo, has sido justificado, eres santificado, eres lavado por medio de la sangre del Cordero. Pero deja que Dios hoy tome el control de tu vida, de tu corazón. Tome el control de esas áreas en las cuales tú no has logrado gobernar. Hoy es el día para ponérselas delante de Dios, sea cual sea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toma este tiempo, ahí donde estás. Ríndete delante de Dios. Ríndete delante de Dios. Padre, derrama tu fuego. Derrama tu bendición, Señor. Da de tu gozo. Da de tu sabiduría, Señor. Señor, aquel que incluso ha estado luchando con la inconstancia, con la inestabilidad en su vida, Señor, en su matrimonio, en su familia, aún en la iglesia, Señor, hoy se afirme de acuerdo a tu palabra y a tu verdad. Sea una persona estable, confiable, que no sea de doble ánimo nunca más, Señor, sino que crezca y madure para ti. Dale, Señor, de tu presencia. Recibe ahí la paz, amada iglesia. Recibe ahí el gozo de Dios. Dios toma hoy el control de tu situación. Dios toma hoy el control de tu vida y te da de su espíritu para que vivas en santidad y en dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, el pan, el vino, el jugo de uva, figura, Señor, del cuerpo y la sangre derramada en la cruz por Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que tú lo santifiques y que, Señor, al comer y al beber podamos, Señor, permanecer juntos en comunión contigo, en comunión los unos con los otros, creciendo en tu verdad. Y danos, Señor, de tu Espíritu Santo para lograr, Señor, dominarnos a nosotros mismos. Voy a pedir a los ancianos encargados que preparen los elementos. En el nombre de Jesús. Si quieres postrarte, si quieres sentarte y tener un tiempo más ahí en comunión, si quieres quedarte de pie, hazlo en el nombre de Jesús. Pero no pierdas el tiempo. Examínate y deja que Dios haga una obra en tu vida. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, hoy anunciamos nuevamente que tú moriste en la cruz para darnos salvación, libertad, perdón
y redención. Gracias, Jesús, por derramar tu cuerpo, por entregar toda tu sangre, por la cual hoy somos hijos. Gracias, Jesús, porque es el poder de la resurrección la que nos da la libertad y nos da el poder del Espíritu Santo. Hoy, Señor, queremos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes y que nos des la fuerza y la sabiduría, y nos des, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, para permanecer, para estar, Señor, perseverando, para ser llamados hijos de Dios. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestros hermanos ancianos tienen los elementos, el vino y el pan. Nuestra hermana Laura, allá cerquita de la mesa, tiene el jugo de uva. Para los que no quieran vino, el jugo de uva está allá cerquita de la mesa. Invitamos a los hermanos que ya estén listos a seguir las instrucciones de los servidores. Y los hermanos de la alabanza, conforme tomen los elementos, pueden subir a sus áreas para alabar y adorar a Dios. Si estás listo en este bloque, te voy a invitar a que siga las instrucciones de los servidores. Y si estás listo en este bloque de este lado, también te invitamos a que puedas pasar en este momento. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno y siempre, y siempre. Los servidores pueden pasar, los hermanos del video, sonido. Santo, Santo, Dios todopoderoso.
canción canta y damos gloria a Él. Tú eres Dios siempre y siempre. En el Evangelio de Marcos capítulo 14 y versículo 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Sabemos, Señor, y creemos que Cristo es nuestra vida. Sabemos, Señor, que Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Y Señor, ayúdanos, Señor, a que en esta hora este pan, figura del cuerpo, entre a nuestra vida, Señor, y nos dé el poder y nos dé la autoridad para ser gobernados por el Espíritu, para gobernar, Señor, cualquier área de nuestra vida que nos haya impedido, Señor, avanzar en tu reino. Señor, tu palabra enseña también que por la llaga de Cristo somos nosotros curados. Y Señor, te ruego que cualquier enfermedad que esté ocasionando, Señor, dolor, que esté ocasionando, Señor, tribulación o angustia en el cuerpo de cada uno de nosotros, Señor, hoy venga tu sanidad a través del cuerpo, a través del pan que vamos a comer hoy, porque es Cristo nuestra salvación y es Cristo el único que salva y el único que da la libertad y da la sanidad. Por eso clamamos, Señor, y creemos que el día de hoy, al comer el pan, tú nos sanarás y nos darás la fuerza para vivir la vida de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Amén. Puedes comer del pan. Marcos capítulo 14 y versículo 23 hasta el 25 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Señor Jesús, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Cristo, por derramar tu sangre para perdón de todos nuestros pecados. Hoy sabemos que somos herederos de un nuevo pacto y hoy nuevamente somos lavados, justificados, santificados por tu sangre. Gracias, Jesucristo, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Puedes beber de la copa. Aleluya. Dale gracias al Señor. Alza tus manos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque es a través de tu vida, a través de tu espíritu, que podemos, Señor, tener dominio propio. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti, a agradarte, creyendo, Señor, que tú haces nuevas todas nuestras cosas. Ayúdanos, Dios, a perseverar, a ser santos como tú eres santo, a estar firmes, Señor, a ser miembros del cuerpo de Cristo y a perseverar hasta que podamos beber contigo ese vino nuevo. Te damos a ti, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración.
Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale gracias a Dios.